La habitada, de Carmen Gándara. Acababa de llegar de Nueva York. En el aire, cuando el avión volaba sobre la bahía azul del río, se percató al abrir un diario brasileño de que ese era el día de su cumpleaños. 28. Un hombre de 28 años, se dijo, tiene otras tantas razones para dudar de la utilidad de vivir. Miraba todavía las calles de su ciudad, Buenos Aires, como si nunca las hubiera visto bien. Le sorprendía de pronto en una esquina del centro la fachada descascarada y absurda de algún Luis XV rezagado. Observaba, impaciente, la desigualdad de altura de los techos, la desarmonía, las imitaciones baratas y pomposas, los baldíos sucios, la pretensión general y la dejadez corriendo parejas. Percibía la falta de sentido arquitectónico con superioridad, con fastidio. Siempre tuvo por cosa indiscutible la fealdad de Buenos Aires, que desesperaba a su madre. Pero antes de ir a Estados Unidos encontraba en el ritmo de sus calles y de sus gentes una pujanza, una seguridad, un ir hacia adelante que le parecía reemplazar, en cierto modo, el estilo y la unidad ausentes. Es feo, pero tiene algo, habíase dicho antes en más de una ocasión. Está vivo. Ahora, al llegar por segunda vez del norte del continente, después de una estada de 2 años, hallaba la ciudad diferente, como vaciada de ímpetu profundo, desconcertada y sobre todo más fea que nunca. Como por obra de una pasión maléfica habían sido derrumbadas o disfrazadas, una a una, todas las paredes que guardaban algún rastro característico del pasado, de la vieja iglesia del Socorro y de su reluciente cúpula de azulejos celestes. No quedaba sino un adefesio ridículamente afrancesado. La Merced estaba rodeada de una verja nueva, exótica, y estaban ausentes los cañones históricos del atrio. Y el frente vetusto de las Catalinas había sido convertido años antes en un esperpento informe. Desaparecidas también las típicas confiterías de su infancia, desaparecido el Palacio Miró, desaparecida, como tantas otras, la casona romántica de Figueroa. ¿Qué pasaba en Buenos Aires? ¿Qué esencial error se escondía bajo la prosperidad aparente de la ciudad? Todo lo que se construía, todas las casas nuevas de departamentos eran iguales, tan iguales como si hubieran sido concebidas por el mismo arquitecto en el mismo cuarto de hora. En todos los zaguanes estaba el mismo mármol, de todos los balcones chorreaba la misma planta. Y esa casa, la misma siempre, no acusaba el menor asomo de invención, ni de gracia en sus líneas ni en sus materiales. Nos estamos hundiendo en una uniformidad estúpida, copiada, en un no ser fácil, fácil como la muerte. Iba al trabajo. Desde temprano estaba en el alto escritorio de la diagonal, viendo gente discutiendo, tratando de infundir en cada interlocutor su afán, su nervio, ese impulso traído de otra latitud. Aquí no se hacen cosas, se las ve suceder y suceden cuando Dios quiere. No se vive, se subsiste, es decir, se repite, solía afirmar. El país es un inmenso hueco sin llenar. El día que llegue un hombre que haga cosas, sea quien sea, y aunque las haga por odio y a coces, el país tendrá que entregársele inerme. Esta profecía, hecha en 1941, le sería recordada por un amigo mendocino del banco años después. Había suprimido el almuerzo. Tomaba un huevo frío y una ensalada verde en el centro, a la 1 en punto, y volvía rápidamente al escritorio. La sola palabra siesta le producía horror. Era inteligente. Tenía, como tantos argentinos, una inteligencia sensible y desenvuelta, ágil. Pero esa inteligencia no había hecho nunca un solo verdadero esfuerzo, un esfuerzo continuado. No había sido nunca sometida a disciplina alguna, no había recibido más alimento que la vida misma. Y su vida, como toda vida sin obstáculos, tuvo que ser un exiguo campo de experiencias. Tenía pocos amigos, y esos pocos, ¿podían acaso llamarse amigos? ¿Eran tan exteriores, tan vacíos de contenido vital? ¿O bien era él quien los veía como meras apariencias? En la Facultad de Derecho, por la que pasó de mala gana,
manteniendo, eso sí, un decoroso nivel de clasificaciones. Por aquello del nombre y por complacer a su madre, no llegó a encontrarse, lo que se llama encontrarse, humanamente hablando, con nadie. Todos, profesores y discípulos, cumplían con la obligación de parecer algo, de llenar un traje. Ninguno era. De ahí que al llegar a Estados Unidos le hubiera hecho tan buena, tan saludable impresión el que cada uno de sus amigos yanquis pareciera ser aquello que en realidad era, aunque eso que parecían y que eran no pasara de un modo de existencia sumamente limitado y superficial. Felipe Reina hallaba en ello mayor autenticidad que en el hueco repetir de gestos y palabras de sus condiscípulos de Buenos Aires. Por ser los hombres del norte menos complejos estaba, tal vez, cada uno, ocurríasele, más instalado y mejor en su propia realidad personal. Había leído mucho, voraz y desordenadamente. Tenía un instinto literario fino y certero cuyas raíces hincaban en una sensibilidad poética de la que él no tenía mucha conciencia. Se hubiera reído, con esa risa suya brusca que parecía brotar de un fondo como doloroso, si alguien lo hubiera acusado de reaccionar poéticamente ante las cosas o ante la vida. Y sin embargo, la acusación habría sido justa. Vivía de acuerdo con las imágenes vivas que la realidad le iba poniendo en el alma, y esas imágenes estaban ligadas, en su panorama interior, por misteriosos y secretos parentescos. Sentía, con singular agudeza, las conexiones impalpables, la oculta trabazón que sostiene y unifica las dispersas partículas de lo visible y de lo invisible. No otra cosa es un poeta, habría respondido él mismo, si alguien hubiera intentado definir de ese modo su natural propensión. Pero nadie se lo había dicho nunca. Soy un hombre práctico, pensaba y decía. Sé cómo se poda la planta, hombre. Mas el hecho era que en realidad, de una u otra manera, no dejaba nunca de obedecer dócilmente a esa mística necesidad que tenía dentro de vida viva, esa íntima sed de que fuera su existencia una sucesión de imágenes enlazadas por un mismo, profundo, viviente sentido. Ahora en Buenos Aires, desconectado de la gente y de la ciudad, recordaba con exasperada nostalgia su vida en Nueva York. Recordaba el departamento de la calle 45, el brío de la ciudad inmensa y rumorosa, su olor a usina limpia, el cielo de sus atardeceres, irisados, sostenido por los rascacielos, como si fuera la bandera del futuro, el aire eléctrico de las mañanas frías, el buen humor unánime, las mujeres espléndidas, amistosas y simples como muchachos. La existencia toda tan maravillosamente organizada, con sus dos mitades simétricas de esfuerzo y delicia. Qué ganas tenía de volver. Volvería cuanto antes. Volvería en cuanto terminara el asunto de la habitada. Por ese asunto había vuelto a Buenos Aires Felipe Reina. Se trataba de la vieja estancia de su familia, la vieja estancia fundada por aquel Reina, tatarabuelo suyo, tan recio como los remotos españoles de que provenía, que allá por 1800, venciendo obstáculos casi mitológicos y sufriendo penurias y riesgos constantes, logró formar con sus propias manos el núcleo central de la propiedad, donde Felipe pasara la mayor parte de su infancia y donde unos meses antes había muerto su abuela paterna. La vieja señora no quiso nunca venir a vivir a la ciudad. Prefirió quedarse en la habitada, con una sobrina solterona que la acompañaba y su gente, los mismos servidores de toda la vida. Hacía varios años que Felipe no la veía. Recibió, con bastante indiferencia, poco tiempo atrás, en Nueva York, la noticia de su muerte, y luego con sorpresa días después, la comunicación siguiente. En el testamento de la vieja señora de Reina, cuyos 2 hijos varones habían muerto, se le adjudicaba a él, Felipe Reina, el mayor de sus nietos, el campo y el casco de la habitada. Al principio estuvo un poco enternecido, conmovido. Pobre abuela, con lo indiferente que yo he sido siempre, dejarme la habitada, la pasión de su vida. Y luego, gradualmente, se fue precisando en él una sensación de rebeldía, de fastidio.
¿Con qué derecho intervienen los demás en la vida de uno? ¿Acaso no había dicho él bien claro desde que fue mayor de edad, y antes aún, desde que murió su madre, que se instalaría en Estados Unidos, donde tenía ahora su trabajo y había organizado su vida? ¿Acaso no puede cada uno hacer lo que le dé la gana? Esto no sucedería aquí, pensó. Aquí nadie se mete con la vida de nadie. Aquí le hubieran consultado a uno antes de echarle encima una responsabilidad semejante. Y santo Dios, ¿qué me hago yo con una estancia en Chascomús? Se repetía noche tras noche, cuando entraba de vuelta del teatro en el pequeño departamento del 45 Street. Preposteros, es como si me hubieran dejado una de las pirámides de Egipto, le dijo la muchacha rubia que salía con él en esos días. La chica había reído y él se sintió, tan feliz y exacta le pareció la frase, libre y liviano como el aire del mundo. Lentamente maduró en él la resolución inquebrantable. Vendería la propiedad. Sacaría a remate la habitada. Al hacerlo, de paso, se afirmaría a él ante sí mismo. Si alguno de sus primos o su tía quería comprarla, que la comprara, y así quedaría en la familia. El día que llegó a formar esa resolución, Felipe Reina respiró mejor. Comió esa noche con la muchacha rubia en el Colony y durmió sin sueños, a pierna suelta, hasta la mañana siguiente. Estaba en el plaza, veía a pocos amigos, bajaba al bar antes de comer y conversaba livianamente con los hombres y las mujeres que allí estuvieran. Nada de cuanto decían le interesaba. Le parecía que todos se dejaban llevar por la superficie de la corriente, que ninguno tocaba con los pies al fondo de su vida, que ninguno había construido su vida a la medida de su propia, personal exigencia. Todos eran espectros automáticos. Una tarde llamó por teléfono a uno de ellos, compañero de estudios y amigo de infancia, que era rematador. Le encargó el asunto de la habitada. Quedó por fijar la fecha del remate. Convinieron en que podía ser para principios de mayo. Concluida esa primera parte de la operación, solo restaba encarar el aspecto humano y desagradable de la circunstancia, el viejo mayordomo y los viejos sirvientes de la abuela. Pero eso se arreglaría con buen modo y con generosidad material. En cuanto a la tía solterona, ya se había ubicado ella misma con otra tía solterona. Una tarde, fines de abril, hacía ya un mes que estaba en Buenos Aires, Felipe Reina resolvió partir al día siguiente para la habitada. Hizo, al salir del escritorio, en el correo de la Diagonal, un telegrama dirigido a don Eusebio Barrios, mayordomo de la estancia, y se encaminó pausadamente por Florida hacia el hotel para hacer su valija. En Constitución compró unas revistas, Life, Time, Newsweek, etc. ¿Por qué no? Mientras esperaba el cambio miró, displiciente, la vieja estación. Observó demorándose para hacer tiempo, sin simpatía, la gente que iba y venía a su alrededor. Se sentía cada vez más extraño en su propio país. No había más vueltas que darle al hecho, y como de los hechos hay que partir, subió al tren. Unos minutos después quedó atrás el suburbio bajo y sucio. Felipe Reina tenía los ojos fijos en el cuadrado de la ventanilla abierta. En Lomas de Zamora, miró los jardines minuciosos y las pequeñas casas blancas con curiosidad. ¿Cómo sería la gente que vivía en esas casas?, pensó. Cuando un país no tiene literatura que refleje su vida, no es un país, sino un conjunto de mojones humanos. ¿Cómo voy a saber yo qué gente vive en esas casas, si no me lo ha dicho ninguna novela, ni siquiera el cinematógrafo, ni, ¿para qué decirlo, el teatro? Dickens ha hecho más por Inglaterra que Nelson. Al llegar a Adrogué, sus ojos se detuvieron en un naranjo cuya copa cargada de fruta sobresalía tras una vieja tapia. Luego observó las semillas doradas en los paraísos de una quinta cercana, el caserón romántico y los crisantemos rosados apretujados en la penumbra del antiguo jardín. A medida que uno se aleja del puerto va apareciendo, empieza a adivinarse la posibilidad de una orientación profunda. En cada estación, bandadas bulliciosas de chicos y chicas de delantal blanco subían y bajaban del tren. Felipe los miraba atentamente, divertido. Cuando se hubieron alargado más y más los trechos desnudos entre población y población,
y espaciado cada vez más quintas y chacras, los ojos de Felipe miraron por fin, a lo lejos, el ámbito desnudo de la pampa. Clavó la mirada en ella, clavó la mirada absorta en eso que no es sino vacío, luminosidad. El comienzo del otoño venía siendo lluvioso y estaba verde, muy verde la llanura. Sintió la frescura del color nuevo en los ojos, miró con atención la mancha más intensa de los bañados, el ganado inmóvil, las islas azuladas de los montes en la lejanía. Sintió una gran dulzura adentro, muy adentro. Sabía desde niño que cuando el campo tenía ese aspecto, había charcos a cada paso y corrían los arroyos y tecleaban las ranas al bajar el sol. Estuvo así, mirando el claro paisaje vacío mucho rato. Al salir de Burzaco aspiró el olor húmedo y secreto de la tierra removida. Luego, maquinalmente, tomó las revistas que estaban junto a él sobre el asiento. Se puso a mirar las fotografías de Life, Churchill en Victoria Station, hundiendo los dientes en la realidad como los hunde un perro en un hueso. Comentó para sí, la última estrella producida en Hollywood, con la misma boca, los mismos dientes, los mismos ojos que todas las anteriores. Es curioso que hayan podido llegar a fabricarlas en serie a estas también. La mujer sonreía desde el centro de sus pestañas, semidesnuda, estúpida. Volvió la página. Aparecieron mutilados, muertos, escombros. Una herida abierta, tomada muy de cerca, llenaba una página entera, obscena y atroz. Al principio creyó que era la fotografía de un cráter. Cerró la revista, encendió un cigarrillo, miró un grupo de álamos plateados que cruzó veloz por el cuadrado abierto. La imagen de su abuela se asomó a su recuerdo. Volvió a fijar la mirada en la llanura verde. Hacía años que no la había visto. En su último viaje a la Argentina solo estuvo 2 meses en Buenos Aires, y su permanencia coincidió con la temporada que pasaba la señora de Reina en Córdoba, todos los inviernos. La humedad de la habitada, durante los 2 meses más fríos, no era indicada, según los médicos, para sus ya numerosos años. Él había mandado un telegrama al llegar. Ella contestó desde Córdoba una carta dulce y cariñosa en la que le decía que ya tenían las órdenes necesarias en la habitada, para que te reciban como es debido. A él no le llegó el momento de ir a la estancia, ni tampoco el de darle a la abuela explicación alguna al respecto. Recordaba poco el resto de la carta, recordaba poco también cómo y cuándo la había visto por última vez. Mas si se remontaba a su infancia, la imagen de la abuela aparecía continuamente en las estampas que guardaba su memoria, pero siempre en segundo plano, como si estuviera detrás de las otras imágenes, detrás de los sucesos que dejaran en él un rastro feliz o melancólico. La veía pasar en su memoria como una sombra por el corredor y los cuartos de la habitada, con unos ojos clarísimos y unos gestos cuidados de antigua belleza, suave, muy suave. Pensó, debe haber sido una mujer excepcional. Recordó entonces que su madre le dijo una vez, con un gran respeto en la voz y de una manera muy particular, que le llamó la atención en ese instante. Tu abuela es una mujer admirable. Él después ni caso había hecho. ¿Cuándo había hecho caso él de la familia? Él que solía decir allá por los 20 años, la familia es una excrescencia que le sale a uno y que hay que amputar. De lo contrario se convierte uno en pura excrescencia. Siendo sus primos unos pavos bontarates intransitables, y su tía una aburridísima aunque buenísima mujer. Para Felipe Reina, desde la muerte de sus padres, no existió en el mundo más que un ser digno de consideración, él mismo. El tren llegó a Altamirano. Felipe observó el boliche que estaba en la esquina del pueblito más próxima a la estación. Era la invariable casa larga, baja, pintada de rosa, con su palenque y su fila desigual de paraísos delante. Leyó Almacén de José Dulce. Le hizo gracia. Pensó, ¿y será siempre así? ¿Habrá siempre en este país la misma pulpería en cada pueblo, idéntica e inmutable? En Buenos Aires el mecanismo superficial de la vida acaba con todo, ciegamente, y acá la vida está como detenida.
y las dos cosas están mal. Pero ¿por qué no podrá hacerse acá lo que se hace en otras partes? ¿Por qué no se vive conscientemente, continuando un camino, progresando dentro de una misma manera de ser? Era demasiado inteligente para aludir al progreso sin sentir un íntimo resquemor. Volvió a mirar la pulpería con nueva atención, como si ésta fuera una deliberada actitud ante la vida y la muerte, una filosofía. Mientras la miraba, un poco de reojo porque el tren arrancaba, se decía: «A lo mejor es José Dulce quien tiene razón». Cuando el tren llegó a Gándara, la parada siguiente, estaba todavía en su mirada el resto de una sonrisa. Se inclinó por la ventanilla abierta hacia afuera. Los tarros de leche se amontonaban en la plataforma y chocaban y caían, ruidosos, sobre el piso blanco. Felipe miró los racimos violetas que colgaban de los ligustros, alineados junto a la vía. En el fondo del aire fresco se adivinaba un tenue olor a pasto cortado. José Dulce. Volvió a sonreír. Allá en la sombra de su ser sensible, Felipe iba sintiendo algo que era como el principio de un descanso, así como si alguna misteriosa herida comenzara, en el secreto de su sangre, a cicatrizar. No conocía al muchacho que lo esperaba en el andén y que, sin vacilar, se acercó a tomarle la valija. Vio con gusto que la vieja verja de la estación estaba intacta. «Buenos días». Subió a la volanta, la graciosa volanta de ruedas amarilla en la que, de muy pequeño, aprendiera a manejar. Pensó en Nicasio, el cochero de siempre, y no se atrevió a preguntar por él. Se habrá muerto. El muchacho parecía mudo. Se había tocado la boina vasca al verlo sin que se le moviera un músculo de la cara. Ni entonces ni después había emitido sílaba. Ya en el coche, Felipe lo miró disimuladamente de soslayo. Parecía de piedra. Bueno, pensó, paciencia. Estaba vaporoso el camino. A la volanta le costó atravesar uno de los primeros pantanos. Felipe reconoció el ruidito del agua bajo las patas fuertes de los caballos. Pasaron las charcas que rodean el pueblo. Las nubes tapaban el sol. Al doblar la calle que costea la última chacra, Felipe buscó con los ojos en el horizonte desnudo el monte de la Habitada. Reconoció muy pronto, latiéndole un poco e inesperadamente el corazón, la mancha larga y azulada cuya forma sabía de memoria. Las más hondas, las mayores, las más inolvidables alegrías de su niñez habían sido esas, las llegadas a la estancia cada año, al empezar las vacaciones, y el descubrir con los ojos brillantes de emoción, desde el break o desde esa misma volanta, en ese recodo del camino, el monte alargado y azuloso contra el horizonte vacío. El cielo estaba ya completamente nublado. Una brisa soplaba del sur fresca. ¿Lloverá?, preguntó Felipe. El muchacho volvió apenas la cabeza. «Está con ganas». Felipe sonrió por dentro, reconociendo en la frase esa constitutiva imposibilidad afirmación de nuestra gente de campo. Al llegar a la primera tranquera de la estancia, Felipe se bajó del coche, ágil, antes que el muchacho tuviera tiempo de dejar las riendas. «¿Está con llave?» El muchacho le tendió el llavero. «La más grande». Cuando soñó, al caer contra el poste de quebracho, la cadena de hierro, a Felipe le pareció que el sonido movía en él un sinnúmero de recuerdos, que lo sacudía, lo despertaba. ¿Cuántas veces había hecho ese mismo gesto y oído ese mismo ruido de la cadena contra la madera lustrosa? ¿A cuántas horas de angustia o de entusiasmo estaba ligado ese ruido en su memoria? «Qué lindo está el campo». «Está lindo. Viene llovedor el otoño». A ambos lados del camino pastaban las vaquillas desparramadas, gordas. Al pasar el coche alzaban la cabeza y fijaban en él los anchos ojos mansos. El mugido remoto de un toro resonó, ansioso, como si buscara un eco en el aire. Ya se distinguían claramente los eucaliptos y los álamos italianos de los otros árboles del monte. De pronto vio Felipe, entrecerrando los ojos, la pequeña mancha blanca del galpón semicubierto por los primeros sauces. «¿No se ve la laguna todavía?», dijo con voz apenas audible para sí.
pero vio contra el cielo gris y luminoso, a gran altura, una línea movible que se desplazaba lentamente hacia el este. La siguió con los ojos. Sabía lo que era. Conocía el modo y el ritmo con que ascendían y se alejaban de la laguna en las mañanas frescas. Y recordó, latiéndole otra vez más rápidamente el corazón, que de chico se había pasado muchas veces horas y horas, tirado en algún rincón del campo, con las manos entrelazadas bajo la nuca, cara al cielo, contemplando embelesado cómo se desenvolvía allá en las nubes el alto navegar de las cigüeñas. El coche entró en la calle de Plátanos. En doble fila pareja los árboles centenarios formaban una alta bóveda, a través de la cual la luz filtraba, verde, temblorosa. Amarilleaban ya las hojas de las ramas bajas, y en el barro espeso del camino yacían algunas caídas. Las ruedas giraban sobre el colchón húmedo, suaves. El silencio tenía blanduras de pétalo mojado. La calle, muy larga, se estiraba recta para desembocar en el jardín cercado de boj que rodeaba la casa. Se veían al fondo la elevada verja y el portón con sus dos pilares con pistas. Se veían al fondo la elevada verja y el portón con sus dos pilares con pitas. Felipe miró las ramas frondosas de los viejos plátanos. Formaban un techo compacto y a la vez liviano. «Es el túnel que lleva a mi infancia», se dijo entre burlón y emocionado. Crujió gimiendo el portón de entrada al girar sobre los goznes enmohecidos. No estando la familia en la estancia, nadie entraba por esa puerta nunca. Felipe entrevió a través de los arbustos la casa enjalbegada y baja, extendida sobre la barranca abrupta de la laguna. El silencio era tan absoluto que lo sintió golpear como una presencia sobre los nervios tensos. «Voy a ir caminando hasta la casa», dijo al chico. Agregó: «Gracias y hasta luego». Y entró a pie en los angostos caminos cercados. El coche se alejó desviándose hacia el lado de las caballerizas. Nadie en las casas mostraba haber oído la llegada del coche. Felipe se internó en el jardín desierto. Dio unos pasos, se detuvo, miró. Parecía estar encerrado todo el encantamiento de su infancia en los canteros cuadrados llenos de hojas brillantes, flores apretadas y troncos oscuros que se retorcían bajo los tallos sinuosos de las enredaderas. Contempló el desorden de flores y ramas, limitado por el cerco ancho y tupido que olía a madera. La luz neblinosa daba intensidad y nitidez a los colores. Resplandecían el azul de la anchusa y el de los últimos delphiniums, el carmín de ceibos y achiras, el oro de los copetes y el lila tierno y polvoroso del ageratum. Llamados por su emoción, todos los nombres olvidados volvían a la superficie de su memoria, dóciles. Una vara de yuca en flor estaba caída, quebrada sobre las primeras violetas. Se acercaba al corredor de la casa. Vio las columnas redondas, firmes, bajo las bignonias ligeras, los muros blanqueados, las cejas oscurecidas por el musgo. Levantó la mirada hacia los vidrios blancos y azules del mirador. Una nube de perfume a óleo fragans envolvía el patio del aljibe. Bajo el alero, sobre las salvias rojas, suspendido, temblaba un picaflor. Uno a uno fueron apareciendo todos. Don Eusebio el mayordomo, que lo era desde el tiempo de su abuelo, don Felipe, y que estaba indisolublemente asociado a los minutos más amargos y más felices de su niñez. La vieja Feliciana, mucama de la abuela, y doña María, la cocinera de toda la vida. A Nicasio no le dan las piernas para venir a saludar al niño. Felipe dijo que iría más tarde a verlo. No quiso entrar en la casa enseguida. Le estaba haciendo una insospechada impresión cada cosa. El jardín tan conocido, tan sabido y tan olvidado. El aljibe con su balde y su roldana, que haría al girar un ruidito áspero. Qué bien sabía, qué exactamente sabía cómo era aquel ruidito áspero de la roldana. Los perfumes, las ráfagas intermitentes de aroma a favorita o a madreselva. Esa gente tan maravillosamente real, tan fiel a sí misma, tan hondamente humana. Y más aún que todo lo demás,
la proximidad muda, la presencia central y silenciosa de la laguna, cuyas aguas, o grises o pardas o verdosas, ¿de qué color eran? Estaban ahí, inmóviles como una fatalidad, estremecidas apenas como el lomo de un animal domado, tendido al pie de la casa a unos pasos del corredor. Apoyado contra una columna de la galería, mientras don Eusebio daba algunas órdenes, Felipe se quedó mirando absorto la laguna de la habitada. De chico no me hacía tanta impresión, salvo aquella vez, el día que se ahogó el perro de Nicasio. Ese día la miré con miedo, como hoy. Si no, siempre, todos los días, la laguna era para pescar y andar en bote y bañarse en las mañanas de enero. Era un motivo de fiesta, entonces la laguna, una presencia feliz. Ahora sobrecoge. Ahora, ¿qué tiene esta laguna? No se veía la orilla puesta debido a la bruma. El agua estaba limpia de juncos y entre sus bordes empinados brillaba circular, como una inmensa gota de agua caída en el medio de la pampa. Felipe miraba como si lo estuviera haciendo por primera vez, las aguas oscuras y reverberantes fijamente. Luego dieron con don Eusebio, muy despacio, la vuelta de las casas, deteniéndose en cada una de ellas. En los galpones, en la huerta de verduras, en la cochera donde estaban enfundados, con las lanzas en alto, colocados en hilera los coches de su abuelo. Don Eusebio mostraba todo con una gran satisfacción, con una satisfacción tan íntima que no llegaba a manifestarse. Solo quien conociera muy bien su cara hosca y cetrina hubiera percibido en la expresión de sus ojos tirantes el orgullo del deber cumplido. Cuando hubo reaccionado un poco de la primera impresión, Felipe entró a la casa. No bien entreabrió la puerta de la sala, vio que todo estaba exactamente como él lo recordaba. Cada cosa ocupaba el sitio que ocupaba en su memoria. El sofá de jacarandá, el piano sobre el cual había un enorme candelabro de porcelana de colores muy pálidos, el reloj de bronce sobre la chimenea, bajo el fanal brillante, los retratos al óleo de abuelos y abuelas en sus marcos ovalados, los pisos de caoba relucientes. Sobre la consola de tapa de mármol estaba, como antes, el florero antiguo blanco y dorado, con su ramo apretado de flores de cañas frescas. ¿Habían sido hasta ese punto precisas las órdenes de la abuela? ¿O era aquello ocurrencia de la vieja Feliciana? Pasó a otro cuarto. Era el escritorio del abuelo. Los libros, que llegaban hasta el techo, estaban en orden, libres de polvo. Sobre la mesa larga todo estaba en su sitio y había tinta en el pesado tintero de cristal. Sobre una repisa triangular, en un rincón del cuarto, abría las alas sangrientas el flamenco embalsamado, cuyo aspecto fabuloso ocupó un sitio tan importante en su imaginación infantil. Faltaba una larga hora para el almuerzo. Se dirigió al dormitorio donde había ordenado que le pusieran la valija. Era el cuarto donde vivía cuando era chico, su cuarto. Contra la ventana que daba sobre la laguna, enrejada, pequeña, halló la misma mesa blanca con manchas de tinta donde solía sentarse a la hora de la siesta para hacer los deberes de las vacaciones. Junto a la pared, entre los libros de cuentos, vio el nido de hornero, los huevos de avestruz, la coraza de peludo, los caracoles. Agarró uno de los libros al azar, miró sonriendo las tapas coloreadas de Alicia en el País de las Maravillas. En la cretona desteñida de las cortinas estaba el árbol de ramas azules que tomaba, en las noches de desvelo, a la luz parpadeante del velador, la apariencia pavorosa de una araña gigantesca. No quiso entrar en el cuarto de su madre. Llegó la hora del almuerzo. En el comedor, sobre el mantel tieso e inmaculado, había puesto Feliciana la fuente redonda de plata con las frutas lustradas. Manzanas rojas y verdes, granadas, caquis y algún racimo de uvas pálidas. En la chimenea chisporroteaban las altas llamas de un fuego de piñas. En silencio, tan almidonada como el mantel, ceremoniosa, visiblemente imbuida de la solemnidad del momento, Feliciana le sirvió la comida. Qué incapaces somos de prever nuestras propias emociones. Resolvió postergar hasta la noche la conversación con don Eusebio respecto a la venta de la estancia.
Era indelicado, inoportuno, pensó, hacerlo ese mismo día. Terminado el almuerzo, Feliciano se le acercó con su cara seria y le dio una llave que traía en la mano. La afinada señora me entregó esta llave para que yo se la diera al niño personalmente. Es de la cómoda de su cuarto, donde la señora guardaba sus papeles. Felipe, sin decir nada, tomó la llave. Luego vagó un rato por los cuartos observando muebles y retratos viejos. Salió al corredor, se arrellanó en uno de los sillones de paja y estuvo ahí un tiempo, que debió ser largo, con el pocillo de café vacío en la mano, contemplando la laguna. No pensaba. Miraba el agua quieta y oscura con los ojos muy abiertos, fijos. Tenía las manos frías, no se movía. Las ranas croaban, las notas agudas vibraban en el aire elástico. En la ribera del lado del sur se balanceaban las copas negras de las casuarinas. De tanto en tanto, un venteveo esperaba el día de dos mitades con el filo de su grito. Sobre las tejas del corredor y las ramas de los paraísos revoloteaban, entrechocándose las torcazas. El silencio musical de la habitada entraba en él, como entra la noche en un campo desierto. Se sentía como inundado por él, y al mismo tiempo sostenido, levantado por la hermosura del lugar, por la circundante armonía, por esa belleza hecha de invisibles relaciones, de arcanas correspondencias entre las formas y los colores y los sonidos, que lo alzaban, envolviéndolo como en una tela liviana. Con los ojos fijos en la laguna, miraba las palabras que pasaban por su mente, las veía formarse y pasar, como separadas de su razón. Le gustaba mirar cómo las palabras nacían del agua y desaparecían en ella. La belleza es un equilibrio que está por encima de nosotros, un poco más alto. Es como un mundo completo, generalmente imperceptible, que nos rozara al mecerse sobre nuestras cabezas. De pronto, gracias a alguna misteriosa coincidencia, entramos en comunicación con él. Las palabras entraron en la laguna. Felipe miró el aire blanco que rodeaba el pelo de cobre de las casuarinas. El galope acelerado de un caballo cruzó, violento, el sosiego de la tarde. Se dirigió al cuarto de su abuela despacio, muy despacio, como quien cumple, como quien tiene que cumplir contra su voluntad con un deber ineludible. Era un cuarto grande. Estaba en el extremo de la casa opuesto al comedor. Tenía una ventana sobre la laguna y otra enfrente, sobre el patio del aljibe y el jardín. En el centro de una pared estaba la cama alta de bronce, con sus 4 finas columnas, y la corona dorada junto al techo. Sobre la cabecera vio el crucifijo de ébano y vio el ramito de olivo de algún domingo de Ramos entre los pies del marfil de Cristo. Había un vago olor a alhucemas en el aire. Miró a su alrededor. Vio la vieja cómoda contra la pared, cuyo cajón más alto hacía las veces de escritorio. Se aproximó a la cómoda. Veíase sobre ella un retrato de su madre, joven, con un vestido de baile blanco de mangas voluminosas. Abrió con manos no muy seguras el cajón de arriba. Sintió un olor a romero, o a incienso, o a libro de misa. Abrió los pequeños cajoncitos que estaban en el interior y volvió a cerrarlos. Miró. ¿Debía o no debía examinar el contenido de ese mueble? Reflexionó durante unos segundos. Sí, evidentemente. La llave le había sido entregada, y lo que su abuela no hubiera destruido estaba, de hecho, destinado a las manos de él. Acercó un sillón al viejo mueble. Quedó así un momento sentado junto a la ventana enrejada, por la cual veía brillar el agua inmóvil de la laguna. Lo primero que llamó su atención fue un paquete de cartas atado con una cinta lila descolorida. Lo examinó sin desatar la cinta. Reconoció la letra leve y minuciosa de la abuela. Debajo del paquete había un libro, un cuaderno cuyas tapas estaban recubiertas de terciopelo granate. En el centro de una de las tapas había un monograma de plata. Descifró las iniciales VR. Lo abrió. Estaba todo el escrito con la misma letra, en una tinta azul muy clara o muy desteñida, sobre el papel amarillento. Volvió las hojas lentamente.
Las primeras palabras del libro, sin encabezamiento alguno, sin fecha alguna que las precediera, eran estas. Será un día de lluvia suave, apenas visible. El patio estará envuelto en el perfume de la Olio Fragance. En la mañana habrán estado revoloteando los picaflores sobre las salvias rojas de la tinaja de arcilla. Alguna vara de yuca florecida estará caída sobre las violetas y estará el ramo de flores de caña frescas en el florero blanco y dorado de la sala. Felipe levantó los ojos hacia la ventana. Empezaba a llover. Llovía suavemente. Las gotas livianas entraban en la laguna, sin interrupción, como entran los minutos en el pasado. Siguió leyendo. Ese día está fuera del tiempo, esperando consumado. Yo hasta entonces te seguiré, como te he seguido hasta hoy, desde acá. Qué bien se ven desde esta paz las vueltas del laberinto que va recorriendo tu dolor. Cuántas vueltas inútiles, Felipe, para escapar de ti mismo. El pasado no existe, Felipe. El pasado tiene ojos de vidrio. En el presente está el secreto del pasado y del futuro, el secreto de la eternidad. El pasado y el futuro no son sino defectos de nuestra vista. Esto lo he aprendido aquí, en la pampa, porque la pampa es como la eternidad, toda presente. En ella la vida no deja rastros, no deja más rastro que sí misma. Continúa, renace. En este campo nuestro, el pasado no deja más huella que el germen. Todo pasto es un pasto recién nacido. Hay que hacer con las cosas del pasado, Felipe, eso que hace Cayetano, el jardinero, con las flores muertas, arrancarlas y guardar la semilla. Yo sabía cuando te fuiste que no te ibas en realidad. Yo recogí la semilla de aquel día. Las mujeres estamos para eso, para guardar la semilla de cada cosa. Nadie puede escapar de sí mismo. El tiempo no es un camino hacia adelante, es circular como la laguna, como la pampa. No avanza, gira y muchas veces desanda. Felipe se movió un poco en el sillón y escuchó el silencio. El silencio respiraba como un cuerpo dormido. ¿Estaba soñando? Esa calidad, la calidad de los sueños, tenía el momento que estaba viviendo. El doble canto de una pareja de horneros entró en la calma con las tijeras de plata de su trino. ¿Seguiría leyendo? Volvió hacia atrás la página leída. Los dedos le temblaron un poco. Vio entonces, escritas de lado, que adentro de la tapa, unas palabras entre comillas que no había leído eran estas. De allí adelante no serás llamado desamparada, y tu tierra no será ya más llamada desierta, mas serás llamada mi voluntad en ella, y tu tierra la habitada. Y debajo, en una letra más pequeña, Isaías 4. Felipe Reina se puso de pie, dejó sobre la cómoda el libro de terciopelo, no volvió a cerrar el cajón, salió tranquila y firmemente del cuarto. Se echó sobre los hombros una capa de goma que colgaba de la percha del vestíbulo, sin reparar en que era insólita su presencia allí. Abrió la puerta de entrada, salió resueltamente al jardín lluvioso, anduvo largo rato bajo los árboles añosos del parque. Los pies se le hundían en la tierra negra y blanda. De tanto en tanto miraba el cielo ceniciento cuya luminosidad se iba acentuando del lado del poniente. Se detuvo en una de las abras y puso los ojos en el horizonte lejano. Reconoció los montes de las estancias vecinas a las que había ido tantas veces de chico a jugar. La segunda de Acebal sobre la laguna de la Viuda, el callejón de Barreto plantado en alto sobre un recodo del Salado. Estaban ahí las dos manchas violáceas como el combo cielo, quietas, eternas. Ya de vuelta, a pocos metros de las cocheras, se cobijó bajo el techo de paja del palenque para encender un cigarrillo. Tenía los dedos olorosos a albahaca y a cedrón, porque mientras andaba había estado estrujando las hojas que cortaba maquinalmente al pasar. Lo rodeaba la quietud del campo y pensó que esa paz era fuerte como un cuerpo sano. La lluvia seguía cayendo leve. Parecía decir continuamente una misma cosa susurrada, insistida. Felipe respiró hondamente el aire cada vez más fresco.
Miró hacia la casa. Se la entreveía por debajo de las ramas y las vainas colgantes de una catalpa. Estaba decidido a sacudir el hechizo. Estaba resuelto a no dejarse envolver por una emoción creada y magnificada por él mismo. Pero, prescindiendo de la emoción que sentía, ¿qué significaba todo ello? ¿Qué explicación racional podía tener lo que le estaba sucediendo? Cuando entró de nuevo en la casa, estaban las luces encendidas y Feliciana lo esperaba con el té servido en el comedor. Felipe se sentó a la mesa con los ojos agarrados al fuego dorado. Después del té pasó a la sala. Se inclinó sobre el florero antiguo para aspirar mejor el olor de las cañitas. Luego, vencida a una casi imperceptible vacilación, se encaminó hacia el cuarto de la abuela. Se sentó en el sillón y abrió, con extremo cuidado, el cuaderno de terciopelo rojo. Estamos rodeados de misterio, Felipe. ¿Cómo podría hacerte ver, sentir, tocar esa realidad? Felipe, Felipe. Yo sé, desde aquel día. He comprendido tanto desde entonces. Cuando encendemos la luz en un cuarto, el cuarto sigue siendo el mismo. Nada se ha movido en él. Nada se ha modificado. Sin embargo, para quien acaba de iluminarlo, otro cuarto. Tiene otra calidad y se ha hecho visible en él cada cosa, su límite y su sentido, y puede percibirse la ley a que el conjunto se ordena. Así pasa con el mundo cuando se ha encendido en nosotros cierta luz. Pienso en ti, te veo envuelto, encerrado, dominado por la realidad de lo invisible, y tú sin saberlo. Y es la única realidad, Felipe. Las cosas no son sino signos, cifras. Los poetas saben eso. Ay, los poetas saben lo que las cosas son. Ellos ven, pero solo los santos pueden ver la realidad total. Tú, perdón, Felipe, como tantas personas de cuerpo robusto y demasiado sano, eres un poco insensible al lado de sombra de la vida. No ves las cosas que se mueven en él, los hilos que vinculan, que unen, que unifican las partes del todo. Aquí, en la habitada, en el monte de los álamos negros, temblones, populus trémula, nos corregía tu padre, ¿recuerdas? Hay, en cierta época del año, una red infinitamente entrecruzada de hilos claros y elásticos que impide casi el andar por él. Babas del diablo o hilos de la Virgen se les llama. Así es el mundo, Felipe. Todas las cosas están, como los temblones de la ribera del oeste, ligadas, comunicadas por las hebras suaves del misterio. Hoy en el mundo son muy pocos los que ven las figuras invisibles. El mundo moderno es como un teatro donde todos los espectadores estuvieran dando las espaldas al escenario. Todos miran quién entra, quién sale, cómo se mueven los presentes, qué actitud tienen y por qué. Todos miran a todos y nadie al espectáculo mismo. Pero detrás de las espaldas de este mundo, la verdad sigue la trama de su historia. Había cesado de llover. Una luz de oro cubrió la laguna haciéndola reverberar como si fuera un espejo vuelto hacia el sol. El resplandor de esa luz entró en el cuarto, transfigurándolo. Los pájaros, todos los pájaros, se pusieron a gorjear, como enloquecidos en las ramas pesadas de agua. Semihundido ya en el horizonte, el sol se iba en sangre. Un viento tímido llegó del sudoeste y rizó apenas la superficie dorada. Tú te fuiste al extranjero para huir de ti mismo, pero eso que tú eres, tú no puedes dejar de ser, mi querido, quedó en la habitada. Sonó a través de la vocinglería crepuscular la campana que ponía fin al trabajo de los peones. Retumbó en el corredor y dejó vibrando entre las columnas un eco musical. Felipe se levantó trabajosamente como si estuviera muy cansado. Dejó sobre el paño verde el libro abierto, empujó la puerta que daba a la galería y salió. Se puso a caminar de arriba abajo, de una punta a otra del corredor, rápidamente. Hacía frío. De pronto recordó que así, de ese modo, caminaba por allí su abuelo después de comer cuando él era pequeño. Cuántas veces lo había observado desde su ventanita ir y venir contra el fondo negro de la laguna. Ahora le parecía que cada paso que daba él
lo acercaba más y más a un punto oscuro en el cual, fatalmente, se decidiría su destino. Estamos rodeados de misterio. Las cosas son signos, la semilla de las flores muertas. En ese instante alzaron vuelo repentinamente, cerca de la margen opuesta de la laguna, unas cuantas garzas blancas. Felipe interrumpió su marcha para observarlas bien. Las alas relucían en el aire encendido del ocaso, despaciosas, livianas, las garzas, con los largos cuellos interrogantes y los cuerpos tendidos hacia arriba, ascendían en el silencio como si realizaran un rito secreto inmemorial. Felipe las miró subir desde el agua hacia el cielo, puras. Sí, es evidente, son signos, señales. Detrás de todo esto hay algo que no vemos. O mejor, todo esto es algo cuyo sentido casi en algunos fugaces instantes percibimos. Ya anochecido volvió a entrar en el cuarto y al fulgor mortecino de una lámpara de opalina verde siguió leyendo. Cuando murió tu madre, Felipe, todos en la familia creyeron que habías soportado el hecho con valiente simplicidad, resignadamente, como acepta toda cosa un hombre en quien el sentido práctico es más fuerte que la imaginación. Creo que esas eran las palabras que dijeron, y alguno llegó a insinuar que eras un insensible. Tu actitud en todo momento inducía a creer que habías mantenido tu ritmo vital imperturbado. Yo, Felipe, sabía. Nunca te dije nada. Las cosas que importan, las que tocan el agua profunda, no deben decirse. Yo sabía que habías asistido al hecho terrible como si, al verla morir, hubieras visto acabarse, desaparecer en ese pozo de su muerte todos los caminos de tu alegría. Mirarte en esas horas en que todas las mujeres rezábamos el rosario, alrededor de ese aliento cada vez más imperceptible, era mirar el fin de un grito de júbilo que iba subiendo en el sol, o la caída vertical de un vuelo herido contra el piso sordo, o la sombra exacta que está en el fondo de todos los abismos. Pero nadie veía nada, porque te condujiste en toda ocasión con impecable entereza. Felipe, desde ese momento en que te quedaste absolutamente solo en el mundo, te pusiste a negar la soledad, te pusiste a establecer que ese precipicio que llevabas dentro no existía, y para lograrlo tuviste que ir poco a poco asesinándolo todo. ¿No sabes acaso que una noche mataste a las flores? Y otra a los colores de la luz, y otra a los ecos y las resonancias y los reflejos. ¿No te acuerdas de la tarde en que asesinaste a todos los niños, con sus risas y sus llantos, y sus preguntas, así como lo hacen, para poder morir los suicidas? Lentamente fuiste haciendo de ti mismo un muro, no podías soportar la dulzura del recuerdo de tu madre muerta. La dulzura, Felipe, está escondida en todas las cosas, no se puede escapar de ella, así como está escondido el secreto de la belleza en el apretado centro de las rosas rojas. Y para asesinarlo todo, hasta ese amor a tu tierra que es como la sangre de tus venas, te fuiste lejos, lo más lejos posible, al extranjero. Yo desde aquí seguía el juego de tu viaje por el mundo, esperaba que volvieras. Quisiera mostrarte todas las cosas que yo sé desde aquel día. Quisiera que pudieras ver como los veo yo, los pasos de danza del milagro, las manos sin carne del misterio moviéndose entre las cosas y adentro mismo de las miradas humanas, el misterio que es el pudor de la verdad. Lo sé porque yo, desde ese día, he hecho un viaje inverso al tuyo, Felipe. He recorrido el camino en el sentido opuesto. Todos los hechos y palabras y emociones de mi vida salen como rayos del centro de aquel día, el día ese en que mataste la ternura. Pero los dos vamos hacia un mismo sitio. En el horizonte se encuentran todas las huellas de la tierra con todas las huellas del cielo. Me gustaría que viéramos juntos ahora, desde ya, esos signos, esas cosas que hemos visto antes 100 veces juntos sin verlas. Felipe, ¿me comprenderás? Me gustaría que vieras conmigo cómo, en la pampa, cuando los potros disparan en tropel, libres las crines y sonoras las patas,
el tiempo y el espacio se abren para dejarlos pasar, y que miraras en alguna noche sin luna la tumba abierta que está en el fondo del graznido de los cuervos, y que vieras que son las torcazas quienes sostienen con su firme arrullo nacido del sol, en las mañanas de enero, las pirámides delirantes de la luz. Yo sé que no dejarás entrar en ti la magia de las imágenes vivas. Yo sé que chocarán mis palabras contra algún pedazo del muro que has levantado, y sé que el silencio es el único coro perfecto, que las palabras no son sino relativa aproximación, gesto inhábil, tentativa. Pero tengo que decirte por medio de las palabras las cosas que yo sé. Tengo que decirte que cada día descubro en la pampa nuevos motivos de asombro. Ayer salí al campo al atardecer. El silencio se me vino encima, blando, como una bandada de pájaros mudos. Y pensé que este silencio nuestro respira, palpita, es cosa viviente. ¿Te has fijado en que la pampa no está nunca quieta? ¿No has pensado que en esa inmensa quietud todo es movimiento, todo está perpetuamente animado? Cada brizna de pasto, cada flor, cada espiga, cada hoja está siempre entremecida como el aire que la rodea, tan en contacto con el aire está. Los alambres tensos vibran sin cesar, los charcos están cubiertos de pájaros y de viento, los arroyos andan, los animales pastan y miran y reflejan el viaje del viento en el vacío. Y la tierra virgen, encierra y protege multitud de vidas minuciosas en el secreto de sus cuevas oscuras. En cuanto al cielo, este cielo que baja hasta nuestros pies en el horizonte, es un incesante suceder, un permanente nacer y morir, un eterno pasar de formas y colores y luces y sombras fugaces. Yo sé que cuando vuelvas y mires la pampa, será como si la miraras por primera vez. Recuerdo cómo te gustaban los perfumes. Quisiera que descubras, como lo he descubierto yo, que cada perfume es un mundo. ¿No sabes que en el aroma apenas perceptible de la favorita hay quintas abandonadas, con fuentes grises y columnas rozadas por manos de niños? ¿No sabes que pasan carros de bananas y hay casas amarillas en el perfume de la Oleo Fragance? Que en el olor del calicanto hay muros de convento y novicias que oprimen en sus manos rosarios de madera? Todo esto no es mentira, es lo contrario de la mentira. Ahora, mientras estoy escribiendo estas líneas, ha ido bajando la noche sobre la habitada. La luna ha caído en las aguas sosegadas. La busco en el cielo y no la veo. ¿La esconden las casuarinas? No, está en el fondo de la laguna. El silencio rodea, asiste, protege el inmóvil resplandor de la luna sumergida. Así como a las flores les basta con ser, así como en las flores estalla la gloria del ser, a mí me basta con saber estas cosas y soñar y esperar que un día, quizá no demasiado remoto, tú leerás esto que estoy escribiendo. La pampa es mi casa. La pampa es, para mi corazón, resumen y espejo del país entero. La veo, la miro como si fuera el rostro, el suave rostro de nuestro país. Y pienso que en ella está, que en ella vive la paciencia de Dios. Por eso deseo morir aquí. Morir en la pampa es hacer un trayecto mucho más corto. Acá, Felipe, estamos a mitad de camino. Esas eran las últimas palabras. Afuera la noche cubría la laguna. En los árboles invisibles callaban los pájaros, pero más allá, detrás del monte, detrás del caserío, detrás del agua, la pampa vibraba sonando como una cuerda tirante estremecida en la sombra. De tanto en tanto se oía, débil e intermitentemente, el tintineo de una esquila. Felipe evocó maquinalmente el andar lento, sonámbulo, de la yegua madrina en la oscuridad. El sonido del cencerro agitaba sus dedos melódicos en la distancia. Se podía ver, se podía saber cómo se movía, allá lejos en la noche redonda, dulcemente, el cuerpo fantasmal de la yegua insomne. Felipe oyó un ruido de pasos en el cuarto contiguo.
Era Feliciana. Venía a pedir órdenes para el día siguiente. Felipe la miró sin verla, como si acabara de despertar. Pasaron unos segundos. La mujer aguardaba en el umbral de la puerta abierta. Con una voz que le pareció estar hecha con los pedazos rotos de su voz, dijo: «Dígale a don Eusebio que esta noche no podré verlo. Mañana saldré con él temprano a caballo. Quiero ver la hacienda». Feliciana se retiraba ya. Felipe agregó: «Y le voy a dar un telegrama para que me lo despachen mañana a primera hora». Tomó la pluma del escritorio de la abuela y escribió unas líneas en el papel, en cuyo membrete estaba la marca de la habitada. Todo lo hizo así, sin pensar. Eligió, sin lucha, entre los dos caminos el único posible. Una vez hecho el telegrama, cuando quedó solo en el cuarto, tomó entre sus manos ya seguras el cuaderno de terciopelo rojo y volvió, ligeramente, aunque con infinito respeto, las páginas escritas. Había en su rostro serio y varonil una gran tranquilidad. De pronto sus ojos vieron, en el dorso de la última página, una frase que no había leído y que concentró su atención. Leyó despacio las pocas palabras. «Quiero que las cartas escritas por mí a mi marido durante su ausencia de 2 años en Europa, que están atadas con una cinta lila y que dejo en la cómoda de mi cuarto, y este cuaderno, donde están algunas de aquellas cosas que en esas cartas no llegué a decir, sean entregados a mi nieto Felipe Reina, para que él haga con todo ello lo que juzgue mejor. Quiero, en caso de resolverse, que la habitada debe pasar a manos extrañas, que este libro y esas cartas sean arrojados por mi nieto Felipe Reina en el centro de la laguna de la habitada, después de ser leídos por él. Esta es mi voluntad. V.R.» Felipe tomó el paquete de cartas atado con la cinta lila, tomó el libro con el monograma de plata, luego, como quien pone un niño dormido en una cuna abierta, los depositó cuidadosamente en el cajón de la cómoda de caoba. Cerró después, despacio, sin hacer el menor ruido, el mueble. Se puso de pie, dio unos pasos, abrió la puerta que daba al corredor. La oscuridad cubría la laguna. Miró con atención la noche de su tierra.